Para garantizar los derechos políticos de toda la ciudadanía, pero en especial de los de las personas con discapacidad, personas indígenas y personas LGBTI más en Jalisco, el pasado 20 de julio de 2023, el Poder Legislativo aprobó una reforma al Código Electoral de la entidad, con la finalidad de que los partidos políticos tengan la obligación de incluir dentro de sus candidaturas, tanto en el Congreso como en las planillas municipales, a personas que formen parte de estos grupos vulnerables. De la misma manera, esta reforma contempla las herramientas para que el órgano electoral en Jalisco pueda obligar a su cumplimiento a los partidos políticos, garantizando el acceso de estos grupos vulnerables a su participación política en condiciones de igualdad, no discriminación y respeto a los derechos humanos de todas y todos. A continuación, se dará lectura a la reforma aprobada por el Congreso del Estado de Jalisco. Se reforma el artículo 2 y se añade al inciso 1 lo siguiente. 22º. Persona con discapacidad. Todo ser humano con ausencia o disminución congénita, genética o adquirida de alguna aptitud o capacidad motriz, de talla, mental o psicosocial, auditiva, visual e intelectual, parcial o total, debido a lo cual y a ciertas actitudes y estructuras del entorno que le rodea, tienen dificultades para desarrollarse y participar plenamente en la vida social de manera permanente. 23º. Persona indígena. Persona que se autoadscriba y autorreconozca como indígena al estimar que cuenta con los atributos que caracterizan a los miembros de los pueblos indígenas. 24º. Autoadscripción. La conciencia de una persona de su identidad. 25º. Autoadscripción calificada. Acreditación que realicen los partidos políticos del vínculo de la persona postulada con la comunidad a la que pertenece, a través de los medios de prueba idóneos para ello, tales como constancias expedidas por las autoridades de la comunidad o población indígena en términos del sistema normativo interno correspondiente. 26º. Comunidad indígena. Entidad de interés público constituida como una unidad social, económica y cultural que pertenece a un determinado pueblo indígena, asentada en un territorio y que reconoce autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Hoy, las comunidades pueden responder a diferentes fórmulas de tenencia de la tierra ejidal, comunal o privada. 27º. Municipios mayoritariamente indígenas. Aquellos que tengan un porcentaje poblacional indígena por autoadscripción, mayor al 50% de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 28º. Sistemas normativos internos. Conjunto de normas jurídicas, escritas u orales de carácter consuetudinario que los pueblos y comunidades indígenas utilizan para regular sus actos públicos, que sus autoridades aplican para la resolución de sus conflictos y que contribuyen a la integración social. 29º. Personas de la diversidad sexual. Se refiere de manera inclusiva a las personas que se autoadscriben a las diferentes orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género. 30º. Persona joven, ciudadana o ciudadano que al día de la elección cuente con una edad entre los 18 y 35 años. Y 31º. Diputación migrante. La diputada o el diputado residente en el extranjero, elegido por el principio de representación proporcional en los términos de este código. Se reforma el artículo 4 y se añade el siguiente inciso. 3. Las disposiciones contenidas en el capítulo primero bis del título tercero deberán interpretarse acordes a la Constitución General, la Constitución del Estado de Jalisco y a este código, a la luz de los criterios gramatical, sistemático y funcional. Dicha interpretación, así como su operatividad, deberán procurar el mayor beneficio en favor de los derechos de las personas indígenas, personas con discapacidad, jóvenes y personas de la diversidad, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Se adiciona al título tercero el capítulo primero bis y se agregan los siguientes artículos.
Capítulo primero bis, disposiciones generales, aplicables en favor de diversos grupos en situación de vulnerabilidad. Artículo 15 bis 1. Para garantizar la participación ciudadana a contender a cargos de elección popular en igualdad y sin discriminación, se incluyen diversas disposiciones en favor de grupos en situación de vulnerabilidad contemplados en este capítulo. Para ello, en el presente capítulo se definen los criterios vinculados con su instrumentación, control y aplicación, los cuales garantizan una funcionalidad adecuada con igualdad y proporcionalidad. 2. Las disposiciones de este capítulo tienen por objeto establecer medidas para la participación de las personas indígenas, personas con discapacidad, personas de la diversidad y personas jóvenes en la postulación de candidaturas a municipios y diputaciones. Artículo 15 ter. 1. Es obligación de los partidos políticos presentar carta bajo protesta de decir verdad en la que la persona perteneciente a un grupo en situación de vulnerabilidad manifieste su adscripción como persona indígena, persona con discapacidad o persona de la diversidad sexual de acuerdo con el formato que al efecto proporcione el Instituto Electoral. 2. Para acreditar la calidad de persona de la diversidad sexual, será suficiente con la sola autoidentificación que de dicha circunstancia realice la persona candidata. 3. En caso de que se postulen personas trans, la candidatura corresponderá al género con el que se identifiquen y dicha candidatura será tomada en cuenta para el cumplimiento del principio de paridad de género. En el caso de las personas que se autoidentifican como no binarias, las mismas no serán consideradas en alguno de los géneros. 4. Los partidos políticos deberán acreditar la discapacidad de la persona candidata presentando el certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad expedido por la Secretaría de Salud, que dé cuenta fehaciente de la existencia de la discapacidad permanente, que deberá contener al menos el nombre, firma y número de cédula profesional de la persona médica que la expide, así como el sello de la institución y precisar el tipo de discapacidad y que ésta es de carácter permanente o, en su caso, copia certificada legible del anverso y reverso de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad vigente, emitida por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Artículo 15 quater. 1. Para efecto de acreditar la autoadscripción calificada de las personas indígenas, se atenderá a lo siguiente. Primero, las candidatas y candidatos indígenas postulados por los partidos políticos deberán acompañar a la solicitud de registro de las candidaturas su autoadscripción como persona indígena mediante un escrito libre o el formato que el Instituto Electoral pondrá a disposición. Y segundo, los partidos políticos deberán presentar elementos que demuestren la pertenencia y el vínculo de la persona que se pretende postular con la comunidad a la que pertenece, a través de los medios de prueba idóneos para ello, tales como constancia expedida por la Asamblea Comunitaria o por las autoridades tradicionales de la comunidad o pueblo indígena al que pertenezca, en términos de su sistema normativo interno vigente. Artículo 15 quinquies. 1. El Instituto determinará casuísticamente y bajo una perspectiva intercultural la pertenencia a la comunidad de las personas postuladas en las candidaturas indígenas. Para acreditar el vínculo comunitario de manera enunciativa y no limitativa, se considerarán los siguientes documentos. Primero, constancia o testimonios de autoridad tradicional o comunitaria relacionada con la realización en algún momento de servicios comunitarios en el pueblo o comunidad indígena al que pertenezca. Segundo, constancia de haber desempeñado algún cargo dentro de la estructura organizacional del pueblo o comunidad indígena, expedida por sus propias autoridades a favor de la persona indígena que pretendan postular, debiéndose entender que dichos cargos se cumplen en nombre de la unidad familiar, no solo de manera individual. Tercero, constancia de haber participado en asambleas o reuniones de trabajo tendentes a mejorar las instituciones comunitarias o para resolver los conflictos que se presenten en torno a aquellas reuniones comunitarias o de trabajo que den testimonio de su participación. Y cuarto, constancia que acredite ser representante de algún pueblo o comunidad indígena que tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones.
Artículo 15. Sexies. 1. Los partidos políticos deberán observar los criterios dispuestos en este capítulo en la determinación de sus métodos internos para la selección de sus candidaturas, reconociendo las tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas. 2. Para la valoración probatoria de la adscripción calificada, se respetarán los parámetros de interculturalidad jurídica siguientes. Primero, se habrá de reconocer el pluralismo jurídico y que el derecho indígena cuenta con principios, instituciones y características propias, originadas a partir del desarrollo histórico y cosmovisión de los pueblos originarios y que son distintas a las generadas en el derecho legislado formalmente, las cuales se considerarán como válidas siempre que se respeten los derechos humanos. Segundo, en su caso, se habrá de acudir a las fuentes adecuadas para conocer las instituciones y reglas vigentes del sistema normativo indígena a aplicar. Y tercero, el estándar para analizar una problemática relativa al derecho electoral indígena no debe ser igual al aplicable en cualquier otro proceso, en virtud de que la obligación constitucional y convencional de tomar en cuenta las especificidades culturales de los pueblos indígenas y las comunidades que los conforman deberán ser susceptibles de tutelar sus derechos de forma efectiva y maximizadora. Artículo 15, septis 1. Las autoridades electorales tienen la obligación de traducir todos aquellos documentos, lineamientos o preceptos relacionados con la postulación de personas indígenas, al menos a las lenguas Virraritari y Náhuatl. En el mismo sentido, los documentos, lineamientos o preceptos relacionados con las personas con discapacidad deberán ser traducidos a lengua de señas utilizada predominantemente en el estado de Jalisco y al sistema de escritura braille para su difusión. Artículo 15. Octis. 1. Las candidaturas independientes que participen en las contiendas municipales deberán cumplir con las reglas de postulación de personas pertenecientes a un grupo en situación de vulnerabilidad que al efecto le correspondan. Se reforma el artículo 24 y se agrega el siguiente inciso. 3. Los partidos políticos, coaliciones o candidaturas independientes deberán registrar una planilla de candidaturas ordenada en forma progresiva que contenga el número de regidurías propietarias a elegir por el principio de mayoría relativa, iniciando con la presidencia municipal y después las regidurías con sus respectivos suplentes y la sindicatura. Los partidos políticos elegirán libremente la posición que deberá ocupar la candidatura de sindicatura en la planilla que los integre. Los propietarios y suplentes deberán ser el mismo género cuando sea mujer, pero si quien encabeza la candidatura propietaria sea de género masculino, su suplente podrá ser de cualquier género. La integración de las planillas que presenten será un 50% de candidatos de cada género, alternándolos en cada lugar de la lista. Él o la suplente de la presidencia municipal se considera como un regidor más, para los efectos de la suplencia que establece esta ley. Es obligación que por lo menos una fórmula de las registradas en las planillas para municipios tenga entre 18 y 35 años de edad. En los municipios mayoritariamente indígenas, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes deberán presentar la postulación de las planillas a municipios observando lo siguiente. Primero, se deberá postular en la primera posición de la lista una fórmula que se autoadscriba como indígena en al menos uno de los municipios mayoritariamente indígenas. Segundo, las planillas deberán integrarse con por lo menos el número de fórmulas de candidaturas conformadas por personas que se autoadscriben como indígenas, tanto propietarias como suplentes, que correspondan a la proporción de la población de origen indígena que tiene el municipio, las cuales deberán colocarse en los primeros lugares de la lista. Tercero, para dar certeza sobre los municipios que se encuentran en ese supuesto, así como del porcentaje de población que se autoadscribe como indígena, se estará a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con base a la última encuesta intercensal que corresponda. Y cuarto, las planillas postuladas en estos municipios deberán observar las reglas de paridad horizontal y vertical, así como las disposiciones que resulten aplicables respecto de otros grupos en situación de vulnerabilidad.
Es obligación que el 50% de las candidaturas a presidentes municipales que postulen los partidos políticos y coaliciones en el Estado deberá ser de un mismo género. Tomando en consideración el último censo de población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los partidos políticos o coaliciones deberán postular una fórmula de personas con discapacidad y personas de la diversidad sexual dentro de las planillas de un porcentaje de municipios equivalente a la población del grupo en situación de vulnerabilidad. Se reforma el artículo 134 y se agrega lo siguiente al inciso 1. 58º. Convenir con el Instituto Nacional Electoral los términos y procedimientos para que los ciudadanos jaliscienses residentes en el extranjero puedan votar. Y 59º. Las demás que les sean conferidas por este ordenamiento legal y demás leyes aplicables. Se reforma el artículo 237 y se agrega lo siguiente al inciso 5. De igual manera, el Instituto Electoral tendrá la facultad de rechazar el registro candidaturas que incumplan la postulación de personas en situación de vulnerabilidad, fijando al partido un plazo improrrogable de 48 horas para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas, no se aceptarán dichos registros. En el caso de que los partidos políticos o coaliciones no atiendan la postulación de personas en situación de vulnerabilidad, el Instituto Electoral lo resolverá mediante un sorteo entre las candidaturas registradas para determinar cuáles de ellas perderán su registro hasta satisfacer el requisito. Se reforma el artículo 237 bis 1. Artículo 237 bis 1. 1. Los partidos políticos y coaliciones en la postulación de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional deberán garantizar la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad conforme a las siguientes bases. Primero, postular al menos una persona que se autoadscriban y autorreconozcan como indígenas dentro de los primeros 10 lugares de la totalidad de postulaciones por el principio de representación proporcional. Segundo, postular al menos una persona con discapacidad dentro de los primeros 10 lugares de la totalidad de postulaciones por el principio de representación proporcional. Tercero, postular al menos una persona de la diversidad sexual dentro de los primeros 10 lugares de la totalidad de postulaciones por el principio de representación proporcional. Cuarto, postular al menos una persona migrante dentro de los primeros 10 lugares de la totalidad de postulaciones por el principio de representación proporcional. Quinto, postular al menos una persona joven dentro de los primeros 10 lugares de la totalidad de postulaciones por el principio de representación proporcional. 2. En el caso de que los partidos políticos y coaliciones postulen una fórmula de cualquiera de los grupos en situación de vulnerabilidad antes referidos por el principio de mayoría relativa, se tendrá por cumplida la obligación de postulación establecida en el numeral 1, respecto del grupo de que se trate. Se reforma el artículo 241 y se agrega al inciso 1 lo siguiente. B. Copia certificada del acta de nacimiento o certificación del registro de nacimiento, expedidas en ambos casos por la oficina del registro civil o, en su caso, el documento que acredite la calidad de migrante. D. Constancia de residencia cuando no sean nativos de la entidad, expedida con una antigüedad no mayor de 3 meses por el ayuntamiento que corresponda a la demarcación por la que se desea postular o credencial de elector expedida con 2 años de antigüedad que corresponda a la demarcación por la que se desea postular o, en su caso, constancia de residencia en el extranjero. Y se reforma el artículo 251. Artículo 251. 1. Los partidos políticos, coaliciones y las candidaturas independientes deberán modificar las listas o planillas que les instruya el Instituto Electoral cuando su integración no cumpla con el principio de paridad entre los géneros o con las disposiciones para la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad establecido en este código dentro de las 48 horas siguientes a la notificación.